Bueno, buenos días. Venimos del Instituto Al-Ándalus. Yo soy Sandra, soy la vicedirectora del Al-Ándalus y mis compañeros son Luis y Jesús. Él es coordinador TIR y ha llevado a cabo muchos grupos interactivos en el centro. Y Jesús es el jefe del Departamento de Formación, Innovación y Evaluación. No sé si conocéis la figura. Y además es el coordinador de comunidades de aprendizaje de nuestro centro. Os voy a hablar un poco sobre nuestro centro, por qué se hizo comunidad de aprendizaje. Nuestro centro tiene dos colegios que son nuestros colegios de referencia, que son el Molina Martín y Los Millares. Estos colegios el Molina Martín pertenece al barrio de la Fuentecica y tiene alumnado con unas características socioeconómicas muy peculiares. Y eso conlleva a que hasta ahora, nuestros resultados, la convivencia, el clima de convivencia del centro, pues fuese a veces complicada. De hecho, por ejemplo, nuestros porcentajes a lo mejor en conductas contrarias a la convivencia pues doblaban los de la media de Andalucía. También tenemos alumnado, pues tenemos un 20% de la ESO que son de otras nacionalidades, tenemos 25 nacionalidades distintas. Eso es muy enriquecedor. Y eso hace que nuestro alumnado sea muy heterogéneo y que tenga unas peculiaridades que no se puedan atender de una metodología tradicional. Lo que conllevaba bajo rendimiento académico, bajo rendimiento escolar y también el clima de convivencia pues muy deteriorado. Las familias tenían una visión del centro pues eran familias pues que muchas veces no tenían estudios, a veces analfabetas, a veces totalmente implicadas y un alumnado muy responsable pero estaban esas familias, esos dos tipos muy dispares. Lo que conllevaba que el clima a veces fuese difícil de llevar. Por eso empezamos con el proyecto de comunidades de aprendizaje, que es una metodología y es una transformación del centro. Yo creo que ya no he hablado la parte teórica, digamos, los fundamentos teóricos ya lo conocéis, pero la realidad es que se cambia la perspectiva de la familia hacia el centro. Nuestros objetivos que eran pues que todos y todas tuvieran la capacidad para mejorar los rendimientos, los resultados escolares. También que la familia o el alumnado se corresponsabilizara de la convivencia, que la convivencia no fuese un problema del profesor o de la profesora, sino que la causa, el inicio, el fin, el medio, todo parte de la propia comunidad, del propio alumnado y de la familia. Y también que se democratizara, que participara, que la familia estuviera en el centro, no simplemente conociendo las notas o los partes disciplinarios de su hijo, sino también que se corresponsabilice, que participe activamente, que esté dentro, que entre. Eso, claro, eso da un susto horroroso, pero porque además los prejuicios van por ambos lados. Nosotros tenemos muchos prejuicios y ellos también hacia nosotros, o sea que... Y ese es nuestro objetivo. Este ya es nuestro primer año. Estamos haciendo un montón de grupos interactivos, tertulias dialógicas, fases de sueño, comisiones mixtas. Es un proceso apasionante y lo gestionamos pues por WhatsApp, un grupo de WhatsApp de voluntariado, tenemos 120 y tantos voluntarios, grupos de WhatsApp de profesorado de comunidades, las comisiones mixtas, hay una comisión de voluntarios, hay otra comisión de infraestructura, actividades deportivas, en fin, de convivencia. La comisión de convivencia, por ejemplo, va a hacer un aula de meditación, o sea, que están ahí implicándose y todo es a través de WhatsApp, o sea, que la vinculación es, la forma de llevarlo, de agilizarlo está clara. Esto es los antecedentes, digamos, del centro, cómo se sitúa el centro y por qué nos metimos en este fregado, por decirlo de alguna manera. Y ahora el compañero Luis, bueno, antes las voluntarias van a contar su experiencia como voluntaria, porque también nos gustaría, luego vamos a hacer, para que esto sea como más experimental, pues una mesa de experiencia, vamos a trasladaros actividades que no son actividades que hagamos con los niños, pero es para que veáis la metodología de los grupos interactivos. Y también pasaremos un formulario para aquellos de vosotros y de vosotras que queréis participar como voluntarios en el centro, pues que estáis invitados, o sea, que os necesitamos, que bienvenidos, porque en los grupos interactivos ya sabéis que voluntarios entren, voluntarios pueden ser padres, pueden ser personas del entorno, antiguos profesores, antiguos alumnos, pues pueden entrar. Pues luego pasaremos esos documentos. Y ahora sí, ella, Carmen y Marta,
Bueno, yo soy Marta, estoy en segundo de grado de educación primaria y bueno, en primero, que fue el año pasado, se puso una profesora en contacto con nosotras para participar en esta experiencia y para ir a IES Al-Ándalus como voluntarias a participar en los grupos interactivos. Llegamos allí casi sin saber lo que era. Sabíamos un mínimo de cómo funcionaba, pero nunca habíamos participado ni habíamos estado allí ni en ningún otro centro. De hecho, las prácticas han sido este año, ha sido la primera vez que hemos estado en un centro de prácticas. Entonces coincidió que fue el inicio de los grupos interactivos en el IES Al-Ándalus, entonces pues todo era nuevo para todos, no solo para nosotras. Yo creo que una de las cosas más... Cuando entramos allí, en clase, tuvimos a un primero de la ESO y claro, el primer choque que nos llevamos es que en el clase había muchos niños de muchas edades, no solo, quiero decir, había repetidores, y también, como ha dicho ella, se nota mucho el nivel cultural y socioeconómico de esos niños. Entonces, a través de eso a veces surgieron varios pues, conflictos y tal, y para nosotras yo creo que fue muy enriquecedor que ese tipo de problemas aparezcan allí, porque no todo es tan bonito como te lo pintan aquí en la universidad, en clase. Aparecen muchas complicaciones a la hora de actuar. Los grupos interactivos pues se dividieron la clase en varios conjuntos de mesas. Cada grupo de niños tenía pues una temática distinta, tenía una actividad para hacer. Cada una nos pusimos en un grupo distinto y con ellos pues trabajamos esa actividad. Primero le explicábamos lo que había que hacer y luego pues nos separamos un poco y ellos seguían la dinámica, empezaban a trabajar. Para mí, personalmente, lo más difícil fue saber llevar el hecho de, bueno, tienes que controlarles de cierto modo también, entonces cada uno pues se dispersa mucho o uno se va a otra mesa y le tienes que decir, estamos con este grupo y tenemos que hacer esta actividad. Y bueno, también otra de las cosas que más me llamó la atención es que una vez ellos ya empiezan a trabajar, es que son ellos solos los que siguen y quieren más y como son actividades que no son pues un profesor te está leyendo el tema y tú tienes que atender a lo que dice, pues ellos mismos son los que empiezan a decirte, profe, ¿y cómo hago yo esto y tal? Y entre ellos se ayudan también, que es algo muy curioso, la educación entre iguales. Uno que no entiende algo y ya no va directamente a mí a preguntarme cómo se hace, va a otro compañero y es el mismo compañero el que le explica cómo funciona y entre ellos se complementan, y yo creo que eso ha sido algo que me ha llamado mucho la atención y me ha encantado. Yo me llevo de allí la experiencia tampoco fuimos tantos días, pero esos días eran los viernes por la mañana y teníamos toda la mañana con ellos y veías tú la evolución de esos niños una vez entrabas y una vez ya habías terminado, y ha sido muy enriquecedor para mí. Yo me quedo con esa parte que me ha encantado. Y ya Carmen. Yo por mi parte creo que la inmersión de las nuevas tecnologías en muchas ocasiones es muy difícil de hacer y nos lo toman como algo que debe estar separado, desvinculado, no sé, o desvinculado a lo que debe ser el proceso, pero la verdad es que es muy interesante ver cómo esas tecnologías sí que se meten de verdad en la dinámica de la clase, no es solo una cosa aparte de la dinámica. Eso por una parte. Por otra parte, en la segunda vez que fuimos, nos encontramos con que también vinieron niños con necesidades específicas dentro del aula, y la diversidad ya no solo cultural, sino también en cuanto a necesidades, hizo que mucha gente de los niños que había allí pues no quisieran participar con las otras personas porque por muchas razones pues ellos tenían muchos prejuicios hacia ellas, pero poco a poco fueron superando
esa diversidad, esa diferenciación que tenían, y al final acabaron pues todos ayudándose, todos participando de una actividad que la verdad es que a mí me hubiera encantado tenerla en mi proceso educativo, porque por ejemplo las gafas de dimensión de 3 dimensiones. De 3 dimensiones que utilizamos. Realidad aumentada. De realidad aumentada que utilizamos, a mí me hubiera encantado porque estaba muy chulo. Yo cuando lo probé por primera vez, porque primero lo probé yo, tengo que decirlo, yo me lo pasé muy bien y recuerdo estar así, que parecía ciega o algo, pero estaba muy chulo. Y yo creo que toda persona que de algún modo entre en esa dinámica y vea los grupos interactivos de manera práctica, creo que se quedará con ese método de aprendizaje, porque no es el memorístico, no es el tradicional que todos tenemos, y es mucho más dinámico, los niños participan mucho más y son mucho más conscientes de su aprendizaje de manera activa. Es decir, que ellos no son conscientes de su aprendizaje, pero sí que es verdad que toman muchísima más participación del proceso. ¿Sí? Dale, eso. Bueno, yo me llamo Luis y primero dar las gracias por lo bien que habéis contado la experiencia y lo bien que habéis puesto a nosotros en esa situación tan estupenda. Bueno, me toca a mí la parte práctica o la parte de explicaros o intentar introducirnos en el mundo de los grupos interactivos. Yo creo que Luis Ibáñez, que ha sido el ponente anterior, habrá introducido la parte teórica. Yo voy a centrarme principalmente en lo que me llevó a mí a hacer grupos interactivos en mi aula y lo que creo que debería llevarle a mucha gente tomar los grupos interactivos y empezar a trabajar con ellos. Aunque ya sabéis que las comunidades de aprendizaje tienen actuaciones de éxito y el grupo interactivo es una actuación de éxito de las comunidades, se pueden aplicar de hecho a cualquier metodología de trabajo. No tienes que ser comunidad de aprendizaje para hacer grupo interactivo, lo que sí necesitas son voluntarios, ya veremos exactamente cuáles son sus características. Bueno, lo que me llevó a mí a hacer un grupo interactivo fue plantear una serie de cuestiones, una serie de visión de mi docencia o de mi actuación docente diaria, y lo vi o lo intenté mirar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del docente y desde el punto de vista del alumnado. Desde el punto de vista del docente, que soy yo en este caso, pues me encontré, como bien ha contado Sandra, con un centro con mucha diversidad, con un alumnado muy dispar y era muy complejo atender la diversidad en la aula. Para mí era casi imposible, sobre todo con ratios bastante grandes, pues atender a las características de cada uno de ellos. Luego también yo lo que denomino ahí apatía docente crónica, que a lo largo de los años, cuando uno va siendo ya docente, se va metiendo en la rutina, va siendo un poco menos innovador, llegas con mucha ilusión pero vas cayendo cada vez un poco más en la apatía, y un empujón para mí grande fue utilizar los grupos interactivos, porque me dio una visión diferente de mi trabajo y sobre todo hay una alimentación por parte del alumnado que también nos beneficia y nos ilusiona todos los días. También me asustaba la pérdida de control del aula, porque son grupos bastante complejos en el centro, son niños con dificultades de aprendizaje y sobre todo dificultades de conducta, porque viven en un entorno bastante problemático, y la mejor solución que plantean los grupos interactivos, como bien pongo ahí, pues divide vencerás, que es un dicho muy conocido por todos los docentes y por otros gremios. Y desde el punto de vista del alumnado, pues yo pienso que al alumno le gustaría pues evitar la rutina docente, que siempre sean las clases de la misma manera, que suceda todo de la misma manera. Yo creo que ellos sí quieren que cada día sea diferente y capta su atención cuando mete elementos que a ellos los separan un poco de la rutina diaria. Sí, o creo que a ellos les gusta que haya un control personalizado, o sea, que tú estés pendiente de ellos en un momento determinado, de ellas, que no estén como un ente en el aula y no se sientan protagonistas, sino que hay una persona que está permanentemente pendiente de ellos, que las clases sean mucho más dinámicas, ahora veréis cómo se coordina y cómo se manejan, y por supuesto, pues que entre ellos sean protagonistas entre iguales. Es decir, que daros cuenta que cuando entráis en un grupo o una dinámica de grupo, siempre hay el líder, siempre está la persona más tímida, la persona que le da miedo aportar al grupo pero tiene buena idea. Lo que pretendemos con los grupos interactivos es que ese tipo de figuras formen parte del grupo y entre ellos, entre iguales, se ayuden y mejoren su aprendizaje, ellos por ellos mismos.
Bueno, pues ¿qué son los grupos interactivos? Yo no sé si Luis lo ha avanzado mucho. Yo voy a ir, sobre todo a la práctica, voy a pasar totalmente de la teoría. Los grupos interactivos realmente es una organización del aula. Nosotros dividimos el aula en grupos y a cada grupo le ponemos un colaborador que explicaremos su función. Pretendemos realmente que cada uno de los grupos trabaje de manera independiente con actividades que se marquen en un periodo muy corto de tiempo y que tienen que resolver entre todos. Lógicamente, para poder resolver entre todos necesitamos que los alumnos, o en este caso el alumnado, tenga un lenguaje igualitario, es decir, que todos estén en las mismas condiciones de privilegio a la hora de actuar en la actividad. Eso conlleva a tirar de las teorías de dinámica de grupo, de trabajo colaborativo. Hay que trabajar previamente un poco con el alumnado trabajo colaborativo para que luego ellos, a la hora de funcionar independientemente, se ayuden entre ellos y no haya momentos de discusión, de que la persona que controla más el grupo, uno se copia de otro, todo ese tipo de situaciones que se nos pueden presentar en grupos interactivos y con dinámica de trabajo de grupo, nosotros vamos a solucionarlo antes de empezar incluso con los grupos interactivos. ¿Cómo organizamos el aula? Bueno, como acabo de comentar, mirad una representación sencilla. Tenemos, por ejemplo, aquí 5 actividades. Hay grupos de 5 alumnos y un colaborador. El profesor realmente poco tiene que hacer en los grupos interactivos, sino solucionar algunas dudas de las que se nos presenten en las actividades. Los colaboradores, como ahora veremos, nunca, jamás deberían de solucionar dudas. Simplemente tienen que encargarse de hacer que el grupo trabaje, de que todos los alumnos se ayuden entre ellos y que no haya ningún tipo de conflicto. Pero nunca debe tampoco entrar en pelea con los alumnos si no realizan lo que ellos quieren, porque para eso está la figura del profesor. Pero sí deben de ayudar en la medida de lo posible en que todo el grupo trabaje de una forma conjunta. Bueno, la figura del colaborador para mí es lo más importante del grupo interactivo. Sobre todo porque cuesta incorporar a la comunidad a nuestras clases. La comunidad de aprendizaje se basa en eso, en hacer una comunidad tanto de personas dedicadas a la educación, como pueden ser estudiantes, asociaciones del barrio, asociaciones de padres, el mismo profesorado, incluso la familia de los alumnos que tenemos en el aula, incorporarlos todos al sistema educativo para que de una forma conjunta cuidemos por la educación de los ciudadanos del siglo XXI, que es lo que tenemos en nuestra mano, los futuros ciudadanos del siglo XXI. Con lo cual, si no tenemos una buena red de voluntarios o no tenemos una buena coordinación, los grupos interactivos son inviables. Necesitamos que haya un elemento, y además nosotros lo estamos luchando porque la organización de los grupos interactivos, lo que es la parte de voluntariado, sea ajeno incluso al centro, que sean las asociaciones de padres o otros voluntarios los que lo coordinen, porque realmente son los que tienen que tener la voz cantante en la organización del voluntariado. Un voluntario no tiene, como he dicho antes, no tiene por qué explicar nada. Simplemente debe de velar por el buen funcionamiento del grupo. Y luego, para mí, es mucho más importante la recogida de datos. Yo creo que en todo grupo interactivo debe haber una ficha de recogida de datos por parte del voluntario que vaya anotando al profesor lo que va sucediendo en el grupo y qué conflictos está encontrando. Y luego también es muy importante, al terminar la sesión, preguntar a ese voluntario qué sensación ha tenido, qué ideas nos puede dar para una mejora de esa actividad, pero ya a modo de opinión personal, nunca formando parte del grupo interactivo delante de los alumnos, sino ya una vez que ha terminado la sesión. Si nosotros conseguimos que los voluntarios se sientan partícipes del proceso de enseñanza-aprendizaje, creo que tenemos mucho ganado a la hora de que vayan incorporándose los voluntarios y siempre tengamos una red grande para poder trabajar con los alumnos. Las características de las tareas también es muy importante. O sea, nunca podemos plantear tareas en los grupos interactivos que no se hayan trabajado previamente en clase. El alumno, cuando nosotros organizamos los grupos deben de ser heterogéneos. Debemos tener alumnos que vayan un poquito más adelantados en la clase, algunos alumnos que tengan un poquito más de retraso a la hora de adquirir conocimientos. Tenemos que tener algún alumno que incluso en conducta no sea la correcta. Debemos de tener una heterogeneidad bastante grande. Y
por lo tanto, si nosotros planteamos tareas que no se hayan trabajado previamente en clase, en una sesión que no sea de grupo interactivo, nadie va a poder realizarla, porque si es todo nuevo, aunque sea un alumno que está muy avanzado en la clase, si nunca ha visto esa tarea, le va a costar mucho llevarla a cabo, y ni digamos los que van por detrás. Entonces lo interesante sería trabajar tareas en clase con otra metodología, que por lo menos algunos de los alumnos del grupo tengan claro cómo realizar esa tarea, y cuando hacemos grupo interactivo es cuando ponemos en práctica si ese alumno que queríamos nosotros, que ya tenía esos conceptos bien escritos, se los va explicando al resto y van haciéndolo entre todos. Se me olvidó comentarlo antes, voy a echar un poquito para atrás porque creo que mismo no ha quedado suficientemente claro. Si os dais cuenta, hay 5 actividades. Todos los alumnos deben de hacer las 5 actividades, con lo cual, como veis las flechitas, hay rotaciones cada 10-15 minutos en función de las actividades, para que los alumnos se levanten de su mesa, porque en cada mesa hay una actividad, pasan a la siguiente mesa con su colaborador y hacen la actividad. Así, a lo largo de la sesión han pasado por las 5 mesas y han hecho todas las 5 actividades. Si una actividad no se termina, no importa porque se puede terminar en una sesión diferente o incluso al día siguiente en clase con otro tipo de metodología. Lo que sí nos interesa es que durante esos 10 minutos o 12 minutos que están trabajando en esa actividad, todos estén pensando en la actividad y todos intenten resolver los problemas que se les plantean. Si el alumno que sabe hacerla o que debe de saber hacerla le cuesta transmitírselo a los demás, no pasa nada, no hay ningún problema. Una de las intenciones principales del grupo interactivo, aparte del aprendizaje, es también la convivencia, que el grupo cada vez se vaya conociendo más, cada vez se respeten más entre ellos y se vean como iguales, con lo cual, una vez que terminen los grupos interactivos o varias sesiones, el grupo debe de funcionar mejor como grupo general, con una ratio grande, que como un grupo pequeñito, que eso es la intención principal también de los grupos interactivos. Es muy importante también que esas actividades sean diversas, que no sean todas muy parecidas y que sea muy repetitivo el pasar de una estación a otra. Lo que si ponemos actividades diferentes, como hubieran comentado las compañeras, utilizando elementos de las TIC, como pueden ser unas gafas de realidad virtual, como pueden ser tablets para hacer actividades directamente en formato digital, o cualquier otro elemento que salga un poco de la norma del lápiz y papel, pues también facilita que los alumnos sean enganchados en esa actividad y se motiven muchísimo más. Bueno, ¿qué perseguimos? Yo creo que lo he ido transmitiendo durante toda la charla. Pues fomentar el aprendizaje de contenido de manera cooperativa y que todos colaboren para adquirir esos conocimientos. El refuerzo de valores, que es lo último que he remarcado, es decir, el respeto, la tolerancia, que haya empatía entre ellos, que se comuniquen y que transmitan sus sentimientos de manera natural y que no se vean forzados a enfadarse y no ser capaz de expresarse. La gestión de emociones, que creemos en nuestro centro que es muy importante incorporar al sistema educativo y que hasta ahora pues está un poco apartado del sistema. Y por último, incluir o incorporar la comunidad educativa a una enseñanza continua, es decir, incorporar a la comunidad que rodea el centro educativo a que también participen en una enseñanza continua. Por último, quiero plantear una reflexión que también a mí se me pasó en su momento, era si este tipo de metodología, porque siempre atendemos a los alumnos que van pues con algún tipo de dificultad, pero si este tipo de metodología nos va a aportar algo para aquellos alumnos que sí van por delante. Como he comentado antes, el alumno que ya sabe, que ya tiene esos conceptos o esas destrezas ya adquiridas, si le benefician algo, hacer grupo interactivo. Y yo llegué, no sé vosotros si me podéis dar otra perspectiva, yo llegué a la conclusión de que realmente la persona aprende algo cuando es capaz de transmitirlo y enseñárselo a los demás. O sea, el alumno que realmente tiene un conocimiento y es capaz de transmitirlo es cuando realmente hace un ejercicio de, como dice ahí, metacognición y yo creo que lo memoriza para siempre. Yo creo que ya a partir de ese momento no se le va a olvidar. Una vez que uno ya es profesor se da cuenta de que muchas de lo que adquiere o de lo que aprendemos durante nuestra formación, hasta que no lo tenemos que expresar y comunicar, no lo interiorizamos y es cuando realmente lo aprendemos. Pero es una reflexión mía personal,
Bueno, y por último, porque vamos rápido, que queremos hacer la pequeña sesión que ahora explicaremos, comentaros aquí una pequeña cita, ya que todos estamos dentro de nuestra zona de confort, sobre todo el profesorado que lleva unos cuantos años en la docencia, y nos cuesta mucho cambiar, nos cuesta mucho incorporar nuevas técnicas, y la cita: sal de tu zona de confort. Solo se puede crecer si estás dispuesto a sentirte incómodo y molesto al intentar algo nuevo. Los principios siempre son duros, los cambios siempre son complicados, pero yo ahora personalmente creo que mi labor docente ha mejorado bastante, y creo que la de mis alumnos también, por eso creo que deben de, alumnos y alumnas creo que deberían de decirlo ellos, ¿vale? Bueno, gracias por vuestra atención, y ahora quería también invitar a Jesús, que también nos cuente un poco su experiencia, ¿no? Su experiencia en su centro, y cerrar un poco grupo interactivo. Muy buenas. Voy a poner la presentación para que... la presentación que voy a poner más bien de fotos y vídeos, para que sea un poco ameno, porque mis compañeros han explicado muy bien el proceso de comunidad de aprendizaje. Mira, yo vengo del colegio Virgen de las Chancas, un colegio concertado que está pues La Chanca en Pescadería, y es una situación, pues no llega a la situación del Al-Ándalus, sino es bastante peor en cuanto a un contexto sociocultural muy desfavorecido, donde el 90% de los padres se encuentran en situación de desempleo, viven de una economía sumergida, es decir, de la venta de droga, en una gran mayoría, de subsidios y demás. Entonces es muy difícil pues trabajar con un sistema pues tradicional de enseñanza, que hasta muy poco lo teníamos nosotros en nuestro centro, y veíamos pues, que los problemas de convivencia pues, se multiplicaban por 20, donde el profesorado estaba desmotivado, estaba un poco, a pesar de que en nuestro centro pues, el profesorado pues, lleva 20 años trabajando, pues yo cuando entré hace 14 años veía que a veces estaba muy desbordado, tanto los alumnos como el propio profesorado. Claro, te imaginas dar una clase tradicional donde el profesor fundamentalmente lo que se dedica a explicar y luego pasa a las tareas del libro. En nuestro alumnado veíamos que esa metodología no funciona, ¿no? Porque se descuelgan poco a poco, existe muchísima diversidad, muchos niveles. Ahora tenemos, desde hace unos cuantos años, nos ha entrado población marroquí, que sin embargo ha aumentado la expectativa académica, es decir, que son niños bastante comprometidos con educación, sobre todo los padres también colaboran, pero aún así era una labor difícil trabajar en nuestro centro. Claro, nos llevó la oportunidad de trabajar con comunidades de aprendizaje. Yo conocía este proyecto a través de la universidad, nuestra profesora innovadora Teresa, que está aquí también, plantea una serie de innovaciones que eran experiencias de éxito, que tienen una evidencia científica, no es una ocurrencia de nadie, simplemente que esto se ha puesto en práctica y se ha visto que funciona, pero no solamente en España, sino a nivel internacional. Contamos con la participación de Ramón Flecha, que vino a nuestro centro a hacer una presensibilización, a explicarnos un poco en qué consiste el proyecto. Nos pareció muy interesante y de ahí nos formamos con un curso en comunidad de aprendizaje que supuso más de 30 horas de formación. Luego participó también el CEP con nosotros y estamos en continua formación con el centro de profesorado, que además la formación ya no la hacemos como al estilo tradicional de que no íbamos al CEP, nos daban las charlas y nos veníamos, sino que la formación ya la damos dentro del centro. Y bueno, en este caso la coordino yo y es fundamentalmente enfocada a pues, dinamizar los grupos interactivos, elaborando los materiales para desarrollar los grupos interactivos, porque no se pueden desarrollar con los materiales tradicionales y solamente con el libro de texto, sino que tenemos que elaborar nuestro propio material para que sea mucho más atractivo. Una cosa que nos preocupaba muchísimo en nuestro centro también es cómo atendemos esa diversidad, ¿no? Porque tenemos muchísimos niveles, unos problemas de comportamiento y cómo podemos incluir
las necesidades específicas de apoyo educativo, esa diversidad tan tremenda, ¿no? Y veíamos que era la oportunidad perfecta, porque cuando estamos haciendo grupos interactivos, pues todo el mundo participa, porque la función es fundamental, con lo que ha dicho él, es que se ayuden entre ellos, cada uno a su nivel. Si uno puede hacer más en la actividad, más lo hará. Si puede hacer menos, pues bueno, ahí se queda. Entonces el aprendizaje dialógico, que es el que plantea como enfoque teórico, pues nos parece muy interesante. Por ejemplo, empezamos realizando actividades, bueno, desde el simple parchís, que en este caso va acompañado, es un parchís ortográfico, actividades de matemáticas, también muchas de las actividades hemos ido poco a poco también mejorando en la elaboración de las actividades. Hacemos actividades que fundamentalmente le haga pensar al alumnado para trabajar las competencias. Estos son el tenderete en inglés, donde en cada pinza viene unas palabras en inglés, tienes que colgar la ropa según la pinza. Tamgram. Mira, aquí lo que quiero poner también un vídeo. Estos son voluntarios de la universidad, Estos son padres también que participan. La clase de sexto, que también en tercer ciclo también veíamos que los problemas de convivencia se multiplicaban por 20 y vemos que con los grupos interactivos pues se reduce bastante. Esta es otra clase de sexto. El profesorado, que fundamentalmente la labor que hace es un poco gestionar los problemas gordos. Como decía Ramón Flecha, el profesorado no está para atender tonterías, entre comillas, sino para un poco atender lo realmente importante. El alumnado pide ayuda, se piden ayuda entre ellos y funciona de una forma muchísimo más autónoma. Y después las sesiones de evaluación con el voluntariado, un poco para ver si el grupo interactivo ha funcionado, si no ha funcionado, qué aspectos de la actividad pues, se pueden mejorar o no. Bueno, otra cosa que quiero hacer referencia es los sueños. Los sueños, otro aspecto del proyecto de comunidad de aprendizaje es muy importante. Reunimos a toda la familia para explicar el proyecto, también participaron algunas en el proceso de formación como los profesores, es decir, nos sentamos todos juntos a formarnos sobre este proyecto. Y al principio, claro, venían muy pocas madres, poquísimo. Madre y padre venían pocas, pero poco a poco se fueron sumando, ¿no? Entonces la idea de los sueños es que cada uno escribieron en una papeleta pues qué es lo que le gustaría que en nuestro centro hubiera, qué cosas que podrían cambiar en nuestro centro. Y entonces estuvimos durante varios meses, 3 meses concretamente, pues escribiendo, tanto los alumnos también participaban, los padres, cualquier voluntario podía también participar y plasmaron los sueños en una serie de urnas. Luego con los padres abrimos todas esas urnas y vimos y clasificamos todos los sueños, que se quedaron plasmados en la pizarra de detrás. ¿Qué sueños tenían? Pues vimos que se repetían, los sueños se repetían. Todo el mundo quería unas actividades extraescolares que no contábamos con ellas, en ese momento no teníamos actividades extraescolares en nuestro centro y era el sueño 10. ¿Querían un huerto escolar ecológico? Pues también. ¿Querían más participación de la familia y aumentar los niveles de inglés? Pues también. Entonces, todos esos sueños a lo largo llevamos 2 años en el proyecto, pues se han ido poco a poco cumpliendo. Hasta ahora, la gestión del centro partía fundamentalmente del equipo directivo y el equipo directivo siempre ha estado desbordado porque no llega a todas las demandas y a través de las comisiones mixtas que se crearon para ejecutar los sueños, para llevarlo a cabo, pues son ellos los que realmente han logrado pues, poner un huerto en nuestro centro, que nosotros es todo cemento, en nuestro centro no tiene nada de jardines, nada. Pues sacamos de la nada un huerto con agricultura ecológica de un compañero pues que se dedica a eso. Y pusimos el huerto. Después querían actividades extraescolares, no teníamos medios económicos para lograrlas. Pues un padre se ofreció y los lunes y los martes se da actividades extraescolares, hizo un equipo de fútbol bastante interesante y están los niños encantados.
las madres participan muchísimo más, pues aquí las tienes vestidas de Reyes Magos o lo que haga falta, porque claro, se han ido sumando a la dinámica. También, que no he hecho fotos, bueno, aquí está cuando vino Ramón Flecha, que vino el viernes pasado, a ver cómo iba el proyecto, y todo el equipo del centro de profesorado también, que vamos, nos tiene entre palmitas, siempre están pendientes de nosotros a cualquier cosa que necesitemos. Y también se han cumplido otros sueños. Por ejemplo, la escuela de madres, querían una escuela de madres porque antes teníamos una, se perdió ese proyecto y un poco se reinició de nuevo en el primer trimestre. Han estado durante el primer trimestre acudiendo al centro de educación de adultos para sacarse graduados en la ESO. Se han ido perdiendo algunas madres, también es verdad, pero bueno, al menos pues se apuntaron por lo menos 15 madres que necesitaban sacarse graduados en la ESO. Y a raíz de ahí también, pues claro, introduce charlas de educación sexual, educación para la salud, que son muy interesantes también para ellas. Más sueños que se han ido cumpliendo, pues es que casi se han cumplido casi todos. O sea que vamos a tener que soñar de nuevo. Y no ha sido gestión directa del profesorado. Es verdad que el profesorado ha participado en algunos, pero no todos. Es decir, son los propios voluntarios los que están detrás del cumplimiento de esos sueños. Voy a poner un vídeo. Bueno, también había una sala de psicometricidad que nosotros tenemos la tendencia de incluir a todo el alumnado. Aquí tenemos un alumnado autista que por lo general en otro centro pues seguramente estaría en un centro específico, pero nosotros preferimos tenerlo allí con nosotros, ¿no? Y esta sala de psicometricidad fue una subvención que pedimos a raíz de una comisión y se creó pues toda esta sala con un parqué que pusimos entre todos, colaboramos para ponerlo, padres, profesorado, y lo hicimos nosotros. Entonces ahí tenemos pues la evidencia de que este proyecto puede ser que funcione. Poco a poco nos hemos puesto en contacto con distintas asociaciones, pues desde Fundación de Secretarios Gitanos, antes había una asociación que participaba activamente, que es CODENAD, que era para la integración del norte de África. Contamos también con la participación de Cruz Roja, ahora queremos contar también con la participación de antiguos profesores jubilados, también con una asociación de personas mayores que es La Gaviota, donde están ahí siempre jugando el dominó, y por qué no se pueden venir a nuestro centro a echarnos una mano en el tema de voluntariado, porque como ha dicho el compañero, no hace falta que tenga una formación concreta, simplemente lo que tienen que hacer es gestionar el grupo para que haya buena convivencia y que todo el mundo participe. Entonces, sí es verdad que eso cuesta, porque a nosotros nos encantaría hacer pues grupos interactivos todos los días, pero no es posible hacerlo todos los días en todos los grupos, pues nosotros tenemos 9 unidades en las que hay que hacer un grupo interactivo. Pero sí es verdad que estas dinámicas de intentar que los niños trabajen de forma cooperativa, que las actividades duren poco tiempo y que sean bastante atractivas para los niños en cuanto a presentación, ha hecho que también adoptemos otras dinámicas de este tipo, que no son de comunidades de aprendizaje específicamente, pero sí es verdad que ha hecho que pues, trabajen los profesorados a través de grupos cooperativos, que no es lo mismo que grupos interactivos. Los grupos cooperativos pues se trabajan parecido, pero no igual, porque la actividad pues, no tiene límite de tiempo, el alumnado puede ser más, que nosotros trabajamos con 4 alumnados en cada grupo, en grupo cooperativo puede ser más, ¿no? Pero el hecho de también trabajar en infantil por rincones, algunos se han lanzado a trabajar por proyectos, que son también otras innovaciones educativas que son muy interesantes, pues ha sido un poco a raíz de esto, ¿no? Trabajar con comunidades de aprendizaje y ver que, bueno, en el tiempo que no podemos hacer grupos interactivos, pues podemos trabajar de forma cooperativa, y yo creo que es interesante. Si tenéis alguna pregunta.